Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Bueno, siempre te cuento lo mismo, pero bueno. Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la segunda parte del 9º bloque. En esta lección aprenderás a preguntar sobre la situación de los demás, a describir cómo estás tú y cómo están otros. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bagoaz. Bueno, erantzun ondoko galdera hauei parentesi artean dagoen hitza erabiliz. Esto es, responde a las siguientes preguntas utilizando la palabra entre paréntesis. Adibidez, por ejemplo, nola dago Amaia? ¿Cómo está Amaia? Y entre paréntesis tenemos la palabra haserre, que quiere decir enfadada. La respuesta sería Amaia haserre dago. Amaia está enfadada. Hurrengo galdera. Nola dago emakume hura? ¿Cómo está aquella mujer? Emakume, mujer, hura, aquella. Y entre paréntesis tenemos la palabra beldurtuta. Beldurtuta quiere decir asustado o asustada. Así que nola dago emakume hura beldurtuta, ¿cómo está aquella mujer? Y tenemos que responder que está asustada. Piénsalo un poquito. Pues sería emakume hura beldurtuta dago. Aquella mujer, emakume hura, beldurtuta dago. Está asustada. Hurrengoa. Nola dago ate hori? Nola dago, ¿cómo está? Nola dago, ¿cómo está? Ate hori. Ate es puerta, hori es esa. Nola dago ate hori, ¿cómo está esa puerta? Entre paréntesis tenemos la palabra itxita. Si recuerdas el podcast anterior, itxita dijimos que era cerrado. Nola dago ate hori, y tenemos que decir que está cerrado, ¿no? Cerrada la puerta. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la respuesta? Queremos decir que la puerta está cerrada. ¿Cómo se dice eso? Piénsalo un poquito. Ate hori itxita dago. Literalmente sería puerta esa cerrada está. Ate hori itxita dago. Hurrengoa. Nola dago Mikel? Nola dago, ¿cómo está? Mikel, ¿cómo está Mikel? Y entre paréntesis tenemos la palabra posik. Posik quiere decir contento. Así que tenemos que responder que Mikel está contento. ¿Cómo se dice eso? Mikel posik dago. Mikel posik dago. Hurrengoa. Nola daude edalontzi horiek? Nola daude edalontzi horiek? Nola daude, ¿cómo están? Nola daude, el verbo estar, egon, nola daude. Edalontzi, vaso. Horiek, esos. Nola daude edalontzi horiek, ¿cómo están esos vasos? Y la respuesta debe decir que están puskatuta. Puskatuta. Puskatuta quiere decir roto. También se puede decir apurtuta. Puskatuta y apurtuta serían sinónimos.
puskatuta. Tenemos que decir que esos vasos están rotos. ¿Cómo se dice eso? Edalontzi horiek, esos vasos, puskatuta daude. Están rotos. Edalontzi horiek puskatuta daude. Vasos esos rotos están. Edalontzi horiek puskatuta daude. Vamos, que esos vasos están rotos. Hurrengoa. Nola dago gizon zaharra? Nola dago gizon zaharra? Nola dago, ¿cómo está? Gizon, hombre. Zahar, sabéis que es viejo o antiguo. Nola dago gizon zaharra, ¿cómo está el viejo hombre? Y, entre paréntesis, tenemos la palabra etzanda. Recuerda que etzanda quiere decir tumbado. Pues tenemos que decir que el hombre viejo está tumbado. ¿Cómo se dice eso? Piensa un poquito. Pentsatu pixka baten. Gizon zaharra etzanda dago. Repito. Gizon zaharra etzanda dago. Zer modu zoaz? ¿Qué tal vas? Ondo? Lasai? Hurrengoa. Nola zaudete zuek? Nola como zaudete? Vosotros cómo estáis? Nola zaudete zuek? Zuek quiere decir vosotros. Nola zaudete zuek, ¿cómo estáis vosotros o vosotras? La respuesta debe indicar que nekatuta. ¿Te acuerdas que era nekatuta? Oso nekatuta nago. Estoy muy cansado. Nekatuta, cansado. Nola zaudete zuek. Y nos está preguntando a nosotros, ¿cómo estamos? Así que nosotros diríamos, pues nosotros estamos muy cansados. Gu nekatuta gaude. Gu nekatuta gaude. Nosotros estamos cansados. ¿Cómo sería? Nosotros estamos muy cansados. Gu nekatuta gaude. Nosotros estamos cansados. Gu oso nekatuta gaude. Nosotros estamos muy cansados. Siguiente, hurrengoa. Nola daude zapata horiek? Nola daude, ¿cómo están? Zapata, pues zapatos. Horiek, esos. ¿Cómo están esos zapatos? Y entre paréntesis tenemos la palabra zikin. ¿Te acuerdas de zikin? El podcast anterior. Zikin, sucio. Zikin con Z y K. Zikin. Una palabra guay, ¿no? Zikin. Nola daude zapata horiek? Tenemos que decir que están sucios esos zapatos. ¿Cómo sería? Piénsalo. Zapata horiek zikin daude. Zapata horiek zikin daude. Hurrengoa. Nola daude gurpil haiek? Gurpil, rueda. Gurpil, rueda. Venga, gurpil, rueda. Oso ondo. Nola daude, ¿cómo están? Gurpil haiek, aquellas ruedas. Nola daude gurpil haiek? ¿Cómo están aquellas ruedas? Y entre paréntesis tenemos la palabra garbi. ¿Te acuerdas de garbi? Te di un truquito. Garbi gune. Bueno, pues garbi quiere decir limpio, pulcro. Nola daude gurpil haiek, ¿cómo están aquellas ruedas? Tenemos que decir que están limpias, así que gurpil haiek garbi daude. Gurpil haiek garbi daude. Aquellas ruedas están limpias. Hurrengo, bederatzigarrena. Nola dago Xabi? ¿Cómo está Xabi? Nola dago Xabi. Nola dago Xabi. Entre paréntesis tenemos la palabra maite minduta. ¿Te acuerdas de lo que era maite minduta? Maite es querer. Min es dolor. Maite minduta quiere decir enamorado. Nola dago Xabi? Pues tenemos que decir que está maite minduta, que está enamorado. Xabi maite minduta dago. Xabi maite minduta dago. Hurrengoa, 10. eta azkena. Nola zaudezu? Nola zaudezu? ¿Cómo estás tú? Y entre paréntesis, urduri. Gogoratzen duzu zer den urduri? Urduri, nervioso, nerviosa, urduri. ¿Y cómo se dice? Yo estoy nervioso. Ni urduri nago. Ni urduri nago. Jarri esaldi hauek ezezkoan. Transforma estas oraciones en negativas. Un ejercicio muy chulo, muy, muy chulo.
Por ejemplo, Amaia haserre dago. Amaia está enfadada. ¿Cómo se diría en negativo? Amaia ez dago haserre. Mira cómo ha cambiado dago, ha saltado hacia la izquierda a haserre, y en vez de decir Amaia haserre dago, Amaia haserre ez dago, sería Amaia ez dago haserre. Dago ha hecho un salto a la izquierda y ha pasado a la parte central de la oración. Amaia ez dago haserre. Amaia no está enfadada. Vamos. Emakume hura beldurtuta dago. Emakume hura beldurtuta dago. Aquella mujer está asustada. ¿Cómo diremos que aquella mujer no está asustada? Emakume hura ez dago beldurtuta. Mira qué pedazo salto ha pegado también dago. Emakume hura ez dago beldurtuta. Hurrengoa. Ate hori itxita dago. Ate hori itxita dago. Esa puerta está cerrada. ¿Cómo sería? Esa puerta no está cerrada. Ate hori ez dago itxita. Otra vez dago salta por encima de itxita hacia la izquierda y queda de la siguiente manera. Ate hori ez dago itxita. Hurrengoa. Mikel pozik dago. Mikel está contento. Mikel pozik dago. ¿Cómo sería? Mikel no está contento. Mikel ez dago pozik. Mikel ez dago pozik. Ya le vas cogiendo el truquillo, seguro. Hurrengoa. Edalontzi horiek puskatuta daude. Esos vasos están rotos. ¿Cómo sería? Esos vasos no están rotos. Piénsalo un poquito. Venga, 3 segundos. Bat, bi, hiru. Edalontzi horiek ez daude puskatuta. Edalontzi horiek ez daude puskatuta. Bosgarrena. Gizon zaharra etzanda dago. El hombre viejo está tumbado. Gizon zaharra etzanda dago. Como diríamos, el hombre viejo no está tumbado. Gizon zaharra ez dago etzanda. Gizon zaharra ez dago etzanda. 6. Gu nekatuta gaude. Gu nekatuta gaude. Nosotros estamos cansados. ¿Y cómo sería? Nosotros no estamos cansados. Piénsalo. Gu ez gaude nekatuta. Gu ez gaude nekatuta. Hurrengoa, 7. Zapata horiek zikin daude. Esos zapatos están sucios. Zapata horiek zikin daude. Como diríamos, esos zapatos no están sucios. Zapata horiek ez daude zikin. Zapata horiek ez daude zikin. 8. Hurrengoa. Gurpil haiek garbi daude. Gurpil, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Te lo he dicho 3 veces, ¿eh? Te tienes que acordar. Gurpil es rueda. Gurpil haiek garbi daude. Garbi es limpio, pulcro. Gurpil haiek garbi daude. Aquellas ruedas están limpias. Como diríamos que aquellas ruedas no están limpias. Gurpil haiek ez daude garbi. Gurpil haiek ez daude garbi. Hurrengoa, 9. Xabi maiteminduta dago. Xabi está enamorado. Xabi maiteminduta dago. Y como diríamos que Xabi no está enamorado. Xabi ez dago maiteminduta. Xabi ez dago maiteminduta. Azkena, 10. Ni urduri nago. Ni urduri nago. ¿Qué es urduri? Nervioso. Ni urduri nago, yo estoy nervioso. ¿Cómo sería? Yo no estoy nervioso. Ni ez nago urduri. Ni ez nago urduri. Pero realmente lo diríamos así. Ni enago urduri. Ni enago urduri. Osondo, hurrengo ariketa. Siguiente ejercicio. ¿Estás concentrado? ¿Estás concentrada? Venga, ánimo. Osatu galderak ondoko erantzunentzat. Forma preguntas para estas respuestas. Galderetan, ala juntagailu hautakariak agertu beharko du. En ellas, en las preguntas, deberá aparecer
la conjunción disyuntiva ala. Adibidez, por ejemplo, Amaia ez dago haserre. Amaia beldurtuta dago. ¿Qué sería en castellano? Amaia no está enfadada. Amaia está asustada. Eta erantzuna, y la respuesta sería nola dago Amaia? Haserre ala beldurtuta. ¿Cómo está Amaia? Haserre, enfadada, ala beldurtuta o asustada. Este es el ejemplo. Lehenengoa. Emakume hori ez dago pozik. Emakume hori ez dago pozik. Esa mujer no está feliz. Emakume hori triste dago. Emakume hori triste dago. Esa mujer está triste. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo está esa mujer? ¿Contenta o triste? ¿Y eso cómo se dice en euskera? Nola dago emakume hori? Pozik ala triste. Nola dago emakume hori? Pozik ala triste. Gu ez gaude harrituta. Gu maiteminduta gaude. Gu ez gaude harrituta. Nosotros no estamos sorprendidos. Gu maiteminduta gaude. Nosotros estamos enamorados. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Sorprendidos o enamorados? Nola zaudete zuek, harrituta ala maiteminduta. Hurrengo, hirugarrena. Neska polit ura ez dago urduri. Neska polit ura ez dago urduri. ¿Qué quiere decir eso? Venga, piénsalo. Neska polit ura ez dago urduri. Neska polit, chica guapa. Ura, aquella. Ez dago urduri, no está nerviosa. Neska polit ura ez dago urduri. Aquella chica guapa no está nerviosa. Neska polit ura nekatuta dago. Aquella chica guapa está cansada. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo está aquella chica guapa? ¿Nerviosa o cansada? Nola dago neska polit ura? Urduri ala nekatuta. Laugarrena. Gizon zaharra ez dago zutik. ¿Qué quiere decir eso? Venga, piensa un poco. Gizon zaharra ez dago zutik. 5 segundos. Piensa lo que quiere decir. A ver. Gizon, ¿sabes lo que es? Hombre. Zahar, viejo. Y zutik, de pie. Gizon zaharra ez dago zutik. El hombre viejo no está de pie. Gizon zaharra eserita dago. El hombre viejo, eserita. ¿Qué quiere decir eserita? Eseri quiere decir sentarse y eserita, sentado. Así que gizon zaharra eserita dago. El hombre viejo está sentado. La pregunta sería, ¿cómo está el hombre viejo? ¿De pie o sentado? ¿Y eso cómo se dice en euskera? Nola esaten da hori euskaraz. Nola dago gizon zaharra? Zutik ala eserita. Eta azkena, la última, bosgarrena. Zapata txiki hauek ez daude garbi. Zapata txiki hauek ez daude garbi. Estos zapatos pequeños no están limpios. Zapata txiki hauek ez daude garbi. Ya te estoy notando que estás entendiendo cada vez más. Eso lo sé. Aunque no te vea la cara, sé que lo estás entendiendo cada vez más. Zapata txiki hauek zikin daude. Zapata txiki hauek zikin daude. Estos zapatos pequeños están... ¿Zikin qué es? Hori da oso ondo. Zikin es... ¿Qué? ¿Qué es zikin? Sucio, oso ondo. Zapata txiki hauek zikin daude. Estos zapatos pequeños están sucios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo están estos zapatos pequeños? ¿Limpios o sucios? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es la pregunta? Nola daude zapata txiki hauek? Garbi ala zikin. Repito, ¿cómo están estos zapatos pequeños? ¿Limpios o sucios? Nola daude zapata txiki hauek? Garbi ala zikin. Buah, lo has hecho fenomenal. Yo creo que con el siguiente ejercicio ya terminamos
y nos vamos a la cama o a donde sea. O a dar un paseo, me da igual. Esaldi guztiak berridatzi. Reescribe todas las oraciones. Akatsak zuzenduz. Corrigiendo los fallos. Gogoratu esaldiak zuzenak izan daitezkela. Recuerda que las oraciones pueden ser correctas. Este ejercicio me encanta a mí. Me flipa. Aguas, ¿eh? Vamos. Lehenengoa. Neska haiek beldurtutak daude. Que en teoría, si estuviese bien, querría decir, aquellas chicas están asustadas. Neska haiek beldurtutak daude. ¿Encuentras algún fallo? ¿Badago hutsen bat? Pues no se dice beldurtutak, se dice beldurtuta. Neska haiek beldurtuta daude. Aquellas chicas están asustadas. No sería asustadas, no sería beldurtutak, sería beldurtuta. Hurrengoa. Edalontzi berria puskatuta da. Edalontzi berria puskatuta da. ¿Ves algún fallo ahí? Queremos decir que el nuevo vaso está roto. El nuevo vaso está roto. ¿Cómo se dice está? ¿Se dice da? No. Se dice dago. Edalontzi berria puskatuta dago. El nuevo vaso está roto. Podríamos decir que edalontzi berria puskatu da. Eso quiere decir el vaso nuevo se ha roto. Puskatu da, pero no puskatuta da. Puskatuta quiere decir roto. Pero edalontzi berria puskatu da, que quiere decir el vaso nuevo se ha roto. No es que esté roto, sino que se ha roto. Hurrengoa. Zapata polit horiek zikin daude. Zapata polit horiek zikin daude. Piénsalo un poquito. ¿Ves algo que esté mal, algo extraño? Piénsalo. Zapata polit horiek zikin daude. Esos zapatos bonitos están sucios. Pues yo no veo nada extraño. Está perfectamente. Hurrengoa, laugarrena. Ate txiki horiek itxitak daude. Ate itxi horiek itxitak daude. Algo extraño, algo que te chirríe. Zeo será raroa. Ate txiki horiek itxitak daude. Itxitak? No. Itxita. Ate txiki horiek itxita daude. Esas puertas pequeñas están cerradas. Cerradas no se dice itxitak. Directamente se pone itxita y punto. Hurrengoa. Emakume horiek eseritak daude. Esto lo estás pillando ya. Eseritak. Sentadas. Eseritak. No, serita. Eserita. Sentadas. Emakume horiek, esas mujeres, eserita daude. Están sentadas, tranquilamente, pero no se dice eseritak. Hurrengoa, ya no nos falta nada, venga, va. Mutil haiek haserreak daude. Mutil haiek haserreak daude. Ya estás pillando la dinámica. Se dice haserreak, queremos decir enfadados. Aquellos chicos están enfadados. No se dice haserreak. Haserre daude y punto. Mutil haiek haserre daude. Aquellos chicos están enfadados. Hurrengoa, siguiente. Mikel eta Idoia oso tristeak daude. Mikel eta Idoia oso tristeak daude. Mikel e Idoia están muy tristes. Oso tristeak daude. No, se dice oso triste daude. Mikel eta Idoia oso triste daude. Mikel e Idoia oso triste daude. Están muy tristes. Hurrengoa. Ni urduria nago. Queremos decir que yo estoy nervioso, pero se dice urduria nago. A ver, se podría decir ni urduria naiz. Yo soy un tío nervioso, una persona nerviosa, urduria naiz. Pero nago se dice ni urduri nago. Ni urduri nago. Yo estoy nervioso. Bederatzigarrena. Venga, no nos falta nada. Gurpil berri haiek garbi daude.
gurpil berri haiek garbi daude. Zerbait arraroa, algo raro que veas por ahí, pues yo nada. Está perfectamente. Gurpil berri haiek, aquellas ruedas nuevas, garbi daude, están limpias. Eta azkena, leiho handiak itxitak daude. Leiho handiak itxitak daude. ¿Algo raro? Claro, pues itxitak, claro que no. Itxitak no se dice itxitak, sino itxita, punto. Cerradas. Leiho handiak, las ventanas grandes, itxita daude, están cerradas. Leiho handiak itxita daude. Bueno, ¿qué tal te has visto? ¿Bien? Pues ya está, nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, dale un like, no te cuesta nada. Y suscríbete al canal, que es gratis. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.